Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy continuamos con el curso de vectores. Estamos en el video clases número 8 y con el tema suma de vectores por el método gráfico, segunda parte. Vamos a desarrollar los siguientes ejercicios de vectores. El vector A, que es igual a 5 centímetros. Esto es la longitud o la medida del vector, que puede ser centímetros, puede ser milímetros, puede ser metros, kilómetros, millas, lo que usted necesite para resolver un problema de vectores. Y la orientación o el sentido es de norte 20 grados al este. El vector B es igual a 6 centímetros con el sentido u orientación de oeste 40 grados al sur. Establecemos nuestro plano de coordenadas geográficas o puntos cardinales en el norte, el sur, este y oeste. Procedemos a resolver el vector A y lo que primero consideramos es la orientación o el sentido, que es de norte 20 grados al este. Entonces nos indica que vamos a operar desde el norte, miren, aquí está el punto cardinal, hacia el este, ¿verdad? De norte a este. Procedemos. Comenzaremos desde el origen, ¿verdad?, a establecer el vector. Podemos hacerlo desde cualquier punto, ¿verdad?, de los cuatro lados, de los cuatro sectores. Pero en este momento vamos a hacer este ejercicio considerando el origen. Establecemos nuestro graduador o transportador, ¿verdad? Y comenzamos la medida. Recuerde que el transportador está puesto de norte a este, va en este sentido, ¿verdad? Y nos indica que es de norte 20 grados, entonces tenemos que ubicar 20 grados en el graduador. Aquí tenemos 10, 20 aproximadamente. Aquí vamos a establecer nuestro primer vector. Justamente ahí en 20 grados. Entonces, ese vector está orientado a 20 grados de norte a este, como nos indica el ejercicio. Entonces, también el vector tiene una medida. ¿Cuál es la medida del vector? A 5 centímetros. Reitero, pueden ser 5 milímetros, metros, millas, kilómetros, ¿ok? En este caso, dependiendo de nuestro contexto de este pizarrón, lo hacemos en centímetros, ¿verdad? Entonces aquí establecemos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Continuamos. Este es nuestro vector A, ¿ok? Nuestro vector A. Ahora vamos a resolver el vector B, que nos indica que tiene 6 centímetros con orientación de oeste 40 grados al sur. Entonces nos vamos a mover de oeste 40 grados al sur, hacia acá, en este sentido, de oeste a sur, ¿ok? Continuamos. Vamos a considerar esas medidas y vamos a iniciar no ya desde el origen ni de otro punto, sino siguiendo el final del primer vector, del vector A, desde este punto. Esto quiere decir que este punto de origen, ¿verdad?, considerando el norte, el este, el oeste y el sur, se nos va a transportar acá, se nos va a poner acá, ¿verdad? Este origen va a iniciar acá para resolver
el vector B. Y establecemos ahí nuestro graduador o nuestro transportador, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Irnos de oeste a sur, como nos dice el ejercicio. Miren, en ese momento, ¿qué hacemos? Establecer los 40 grados que nos indica el vector B, ¿verdad? Y establecemos la medida del vector B, que es 6 centímetros. Miren, 6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Recordemos que teníamos que contabilizar o contar 40 grados. Ahí tenemos 0 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados y 40 grados, que es, lógicamente, el sentido que nos da el vector B, 40 grados. Continuamos, ahí tenemos el vector B. Ahora vamos a hacer la suma de vectores, ¿verdad? En este caso del vector A y B. ¿Cómo consideramos la suma de los vectores, verdad? Primero iniciamos aquí, seguimos un sendero que terminó acá en el primer vector A y luego continuamos ese sendero. Comenzó desde aquí el vector B y terminó acá. Entonces aquí planteamos nuestro vector de suma y resta. Perdón, de suma, ¿verdad? De suma del vector A y el vector B. Ahí le pongo el nombre a ese vector, que es el vector A más el vector B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo procedemos de ahí? ¿Verdad? Vamos a hacer una lectura del gráfico en la cual el vector A lo vamos a sumar con el vector B y que va a ser la suma, ¿verdad?, de esos vectores. Si consideras tú una regla, en este caso esta regla, y mides de aquí para allá, te va a dar una medida y esa medida es aproximada de 3 centímetros. Puede ser menos, puede ser más, ¿verdad? Pero en cierto modo este tipo de ejercicio no siempre nos da la medida exacta, pero puede ser entre 3 centímetros, 2 centímetros 58, 3 centímetros 4, 3 centímetros 3, ¿verdad? Pero ahí tenemos el resultado del ejercicio, en este caso de la suma del vector A y del vector B. Ahora vamos a ver la orientación, el sentido que nos indica, en este caso, que es, ¿verdad?, como nos indica la flecha, ¿verdad? Nos indica de ese sentido. Vamos a ver que es de oeste a norte, de oeste a norte, para encontrar el sentido, la orientación. Miren, de oeste a norte, de oeste a norte. Aproximadamente vamos a coger el graduador y nos vamos a colocar desde aquí, ¿verdad?, para irnos con este sentido hacia acá, de oeste a norte, y llegar hasta aquí. Desde aquí consideramos el ángulo, ¿verdad?, y nos da aproximadamente 17 grados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que es 17 grados la orientación, el sentido de oeste a norte. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte, compartir y comentar en la parte de abajo de nuestro video, ¿verdad?, a tus familiares y amistades. Te agradeceremos mucho esa linda actitud. Hemos resuelto este pequeño pero importante ejercicio número 2 de la suma de vectores de método gráfico. Te invitamos para el siguiente video clases. Pero antes tenemos la práctica. La parte más importante, el ejercicio, la práctica, el deber. Bien,
vamos a exponerte un ejercicio de suma de vectores con el método gráfico del vector M con sus medidas y su orientación y sentido, ¿verdad? Y del vector N con su medida y orientación y sentido. Recuerda darnos like, suscribirte, compartir y comentar en la parte inferior de nuestro video. Te agradeceremos esa bonita actitud. Nos vemos el próximo video clases. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte, compartir y comentar este bonito video. Los esperamos el próximo video clase y te recomendamos los videos que tienes en pantalla. Que tengas un exitoso día de 24 horas.